Horas con Milton Pérez y Diana León. Bien, empezamos con esta noticia. 2 personas murieron y una resultó herida tras la caída de una avioneta en la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. La aeronave se estrelló al pie de un parque. Vamos a irnos con Luisa María Heredia para que nos informe. Luisa María, buenas noches. Danos detalles, por favor. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros a esta hora, a las 20:02, nos encontramos exactamente en el lugar en el que se dio esta tarde este lamentable incidente. Fue justo aquí, entre el parque que está de frente a nosotros y la vivienda, el lugar donde cayó la avioneta. Gracias a las maniobras del piloto, quien logró sobrevivir, actualmente está hospitalizado y nosotros pudimos conocer que va a estar 48 horas en terapia intensiva para observación, pues los médicos han dicho que está fuera de peligro, tiene apenas un brazo fracturado. Lamentablemente los otros 2 tripulantes no corrieron con la misma suerte, perdieron la vida, pero los moradores del sector resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente. Hace menos una hora, vale la pena mencionar también, recién fue levantado el fuselaje de la aeronave. Los trabajos, ustedes observan, continúan en el sitio. Más detalles de lo que ocurrió más temprano en este punto del norte de la ciudad en el siguiente reportaje. Veamos. En este video captado por un transeúnte se observa claramente cómo la avioneta empieza a perder altura. Segundos después del descenso, un gran estruendo y un denso humo negro que puso a correr a la ciudadanía. Eran exactamente las 15:34 cuando la aeronave privada tipo Cessna se estrelló al pie del parque de Sauces 1 norte de Guayaquil, que colinda con la 4ª etapa de la ciudadela Alborada. Inmediatamente ardió en llamas. Germán, es una avioneta que se estrelló aquí. En el sitio un poste quedó destruido y cruzado sobre la calle. Moradores del sector reportaron un fuerte olor a gasolina. La avioneta obviamente se incendió por el combustible que trae, pero la actuación de los bomberos fue muy rápida. Tenemos cuarteles muy cercanos y se pudo llegar y hacer la mitigación de la emergencia lo más pronto posible. Por eso los daños son menores junto a donde se accidentó la avioneta. La aeronave, que de acuerdo con la Dirección de Aviación Civil cubría la ruta Manta-Guayaquil, iba silenciosa, como si el piloto tratara de equilibrarla. De hecho, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien por encontrarse cerca del sitio llegó minutos después de que se estrellara, resaltó la labor del piloto, que en todo momento intentó evitar que cayera sobre las casas. Venía descendiendo, pero de manera extraña y a velocidad. Y de esta manera, o sea, iba buscando dónde. Y de ahí se vino a pique. Y lo único que vieron los señores y yo que venía del carro fue humo. Solo salió humo y dimos la vuelta y estuvimos aquí en segundos. Se sacó en peso a 2 ancianos con su perrito, que no querían salir porque no sabían qué pasaba. Fue una explosión, esto ardía en llamas. Es una tragedia real, pero de un hombre que supo hacer lo que debía hacer, buscar un sitio donde hubiera la menor cantidad de pérdidas y así fue. El capitán Cristian Armendáriz, piloto de la aeronave, sobrevivió al impacto. Fue trasladado a una clínica privada luego de recibir los primeros auxilios en el lugar, mientras que el capitán Edgar Rosero y el técnico Julio Guzmán fallecieron. Cerca de las 6 de la tarde, los restos fueron levantados por criminalística. Según la autoridad aeronáutica, tras el lamentable hecho se activó el COE del aeropuerto de Guayaquil y se coordinó con personal de la Junta Investigadora de Accidentes para establecer las causas del suceso. Los equipos de emergencia como bomberos, ambulancias, policías y agentes de tránsito desplegaron gran parte de su personal en el lugar hasta controlar el incendio, levantar los cuerpos, limpiar las calles para eliminar cualquier resto de combustible y empezar a restablecer el fluido eléctrico. Cables de alta tensión han sido en este caso averiados y por lo tanto esperamos en las próximas horas restablecer el servicio eléctrico de esa parte. La zona todavía está acordonada, es decir, no hay acceso vehicular hasta este punto, solo peatonal y para las personas que realmente habitan en el sector. Y como les decíamos y como ustedes observan en sus pantallas, los trabajos aquí continúan. Están los bomberos, policías, agentes de tránsito y funcionarios de la empresa eléctrica de Guayaquil trabajando para tratar de restablecer la normalidad a este sector del norte de la ciudad. A esta hora, a las 20:06, luego de cerca
cerca de 5 horas de arduas labores para ellos, pues continúan en este punto trabajando. Los ciudadanos también expectando lamentablemente lo que ha ocurrido acá. Es lo que puedo informarles por ahora. Diana, tú tienes más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Y sí, la caída de esta avioneta impactó justamente en el sector entre la cuarta etapa de la Alborada y de Sauces 1. Esto es al norte de Guayaquil. Y sí, se resalta también el esfuerzo que hizo la tripulación para buscar una zona despejada. Ahora lo vemos ya a Luis Alfredo Zúñiga en pantalla. Luis Alfredo, tú tienes más información. Así es, Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Son ya las 8 de la noche con 7 minutos. Durante la tarde y noche hemos recorrido un poco esta zona que comprende, por supuesto, la cuarta etapa de la Alborada y también de Sauces 1 para conversar con los moradores, quienes pudieron observar este particular hecho que, por supuesto, les generó sorpresa y también mucho temor. ¿Cómo presenciaron este hecho quienes habitan en este sector y cuáles fueron sus reacciones? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. Era un martes tranquilo en la cuarta etapa de la Alborada en el norte de Guayaquil, pero eso se interrumpió a las 3:34 de la tarde. Lo que escucharon los moradores fue un gran estruendo. Justo yo estaba caminando para allá y solo escuché el estallido porque fueron como 2 explosiones de tanque de gas. Y en el momento que uno ve, ya ve las llamadas, la gente cómo salió corriendo. Un estruendo grande, una llanta cayó en el patio mío de allá. Alarmados, moradores, trabajadores y personas que circulaban a esa hora vieron cómo el fuego y una columna de humo se levantaba en el sector. Aún sin saber qué ocurría, se acercaron y no podían creer lo que vieron. Nunca pensé que iba a caerse una avioneta, eso es lo que se quedó uno sorprendido. ¿Y qué pasó? Un susto terrible. Los moradores dijeron estar estupefactos al ver los restos de la avioneta al pie del parque donde cayó y llamaron al ECU 911 para intentar ayudar a los tripulantes. Fueron momentos de desconcierto. Se estrelló contra un poste, la avioneta cayó. Teníamos miedo de que explote el avión. Hubo otros moradores que alcanzaron a ver la avioneta aún en el aire. Aseguraron que sobrevoló por algunos minutos el sector. Vi que la avioneta andaba planeando desde Sauce 8 hasta por acá, esto de Sauce 2. Dio 2 vueltas. Valoraron el esfuerzo de la tripulación, dicen, para intentar que la aeronave no caiga sobre una vivienda, pues las consecuencias pudieron ser peores. Lo más correcto que pudo haber hecho, dijo, bueno, aquí voy a salvar un poco de vida porque si me voy encima de las casas, ¿cuánta mortalidad hubiera habido? Pues, ¿no? Buscó un terreno amplio y a Dios gracias se estrelló en un parque porque si no había sido un misil o algo. Hasta el momento no se ha reportado ningún morador afectado. El impacto de la avioneta dejó al sector sin energía eléctrica por varias horas. Pudieron escuchar por parte de los moradores, tanto de la Alborada de cuarta etapa también como de Sauces 1, el valor que le dieron, por supuesto, a las maniobras que hizo la tripulación de la avioneta para evitar caer sobre una vivienda y que este lamentable accidente llegue aún a mayores consecuencias. Reiterarles también la información que mencionó mi compañera, continúan haciéndose los trabajos en el sector para restablecer la energía eléctrica, pues aún se mantiene sin luz esta zona. La ciudadanía, por supuesto, se mantiene atenta en los balcones, aquí en la calle, viendo cómo se realizan los trabajos aún desde bomberos y de diferentes entidades para tratar de restablecer el orden aquí en el sector. Esta es la información que se genera a las 8:10 de la noche en vivo. Continúan con más en estudios. Milton, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo, y también gracias a Luisa María Heredia por la información desde el sector de la Alborada en Guayaquil. Terrible accidente el día de hoy. Vamos a cambiar de tema. Y sí, el gobierno presentó ante la Corte Constitucional la reformulación de la pregunta 6 que fue negada por ese organismo a través de la enmienda. La dividió en 2. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llegó nuevamente a la Corte Constitucional, en esta ocasión para insistir en la pregunta 6 de la consulta popular que plantea el Ejecutivo. Esa interrogante que se relacionaba con las facultades del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades fue una de las 2 negadas por la Corte a través de la vía de la enmienda. Por ello, ahora Jiménez explica, desagregaron esa pregunta en 2. Nosotros consideramos que el esquema que habíamos planteado de un control cruzado entre las distintas instituciones no reforzaba el hiperpresidencialismo, pero la Corte opinó de manera diferente. Y de cualquier manera hemos acatado esa observación y esa resolución de la Corte en ese aspecto, y por eso ustedes ven que en las nuevas preguntas planteadas, quien tiene la potestad
de designación es la Asamblea Nacional. El gobierno espera que esta vez la Corte se pronuncie en pocos días y luego de ello presentará 2 o 3 preguntas adicionales. Allí tenemos un banco de preguntas que tienen siempre como eje la preocupación en materia de seguridad, sobre todo ahora que la pregunta de Fuerzas Armadas pues, no fue aprobada desde el punto de vista de la enmienda constitucional. Se ha discutido bastante sobre el tema de la elección de asambleístas en segunda vuelta y también tenemos algunas preguntas de naturaleza económica. La intención, dice, es que en 2 a 3 semanas ya se cuente con el pliego completo de preguntas y que la ciudadanía vaya a las urnas incluso antes de las elecciones seccionales de febrero 2023. Nosotros preferiríamos que vaya la consulta solita, para que no haya ningún nivel de personalización sobre ese pronunciamiento. Queremos que sea algo absolutamente ciudadano. Aún falta esperar el pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte respecto de las 6 preguntas aceptadas a través de la vía de la enmienda. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Constitucionalistas explican que las 2 preguntas presentadas por el Ejecutivo reducen las facultades que se le pretendía otorgar al presidente para la designación de autoridades y por ello creen que en esta ocasión la Corte Constitucional sí podría emitir un dictamen de vía favorable. Como una estrategia errónea califican 2 constitucionalistas a la forma en la que el Ejecutivo ha actuado frente a las preguntas de la consulta popular y particularmente con relación a la pregunta 6. Fue un exceso de la Presidencia de la República el haber remitido la pregunta en la forma en la que lo hicieron, pues lo que daba es una facultad muy fuerte, muy poderosa al presidente de la República. Por eso es que la Corte Constitucional rechazó, porque básicamente esa pregunta reforzaba el hiperpresidencialismo. Para corregir ese error que pudo haberse evitado desde el principio, el gobierno ahora desagregó esa interrogante en 2. La primera pregunta señala: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designación de autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos las autoridades que actualmente elige el Consejo? Van a ser concursos abiertos y posteriormente se designa una comisión técnica que va a estar conformada por delegados de las 5 funciones del Estado, por 2 ciudadanos y por 2 otros delegados de las universidades. Y esta comisión técnica va a elegir las ternas y esas ternas van a ser luego resueltas por la Asamblea Nacional. Y la segunda pregunta indica: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Que ahora la Corte Constitucional debería dar paso para que a través de enmienda estas 2 preguntas pues sean sometidas a conocimiento de la ciudadanía. No obstante, creen que el Ejecutivo está actuando contrarreloj. No entiendo por qué no ponen todas las preguntas, se cranea bien qué es lo que se quiere preguntar a la ciudadanía y pues se la coloca en una sola petición bien hecha. La Corte no tiene un plazo establecido para emitir el dictamen de vía sobre estas nuevas interrogantes y aún las 6 preguntas que fueron aprobadas corren el riesgo de quedarse en el camino. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Ejecutivo y el Legislativo nuevamente se sentarán mañana para hablar de seguridad. En esta primera reunión se trazará una hoja de ruta para definir qué soluciones se proponen para enfrentar la inseguridad en el país, reestructurar a la policía, el porte de armas e incrementar las penas en delitos como robo y hurto serán temas a tratar. La Comisión de Seguridad y Soberanía apoyará a esta mesa para definir salidas y acuerdos. 9 de cada 10 vehículos continuarían beneficiándose del subsidio a los combustibles si se deja por fuera a los de mayor cilindraje. El mecanismo de focalización continúa como el gran pendiente. Este miércoles continuará el análisis tras el cierre de las mesas de diálogo. Casi la mitad de lo que el Estado destinó al subsidio de combustibles en 2021 se concentró en el sector automotriz. De ese porcentaje, equivalente a 1.069 millones de dólares, una tercera parte, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, beneficia a propietarios de autos livianos. Al término de las mesas de diálogo, el gobierno y el movimiento indígena han acordado de forma preliminar que no se beneficien del subsidio a los combustibles los propietarios de autos cuyo cilindraje sea mayor a 2.201 centímetros cúbicos.
de camionetas cuyo cilindraje sea mayor a 3.001 centímetros cúbicos, los jeeps de más de 2.401 centímetros cúbicos de cilindraje y las motos con cilindraje superior a 301 centímetros cúbicos. Pero, ¿cuántos son? Según la Agencia Nacional de Tránsito, en Ecuador hay unos 2,5 millones de vehículos, de los cuales un poco más de 256.000 son considerados de alto cilindraje. El medio digital Primicias hizo una sumatoria de los vehículos con estas características matriculados en 2021 y aquellos con estas especificaciones que han sido vendidos entre enero y septiembre de 2022. La mayoría son vehículos todoterreno tipo Jeeps, de más de 2.401 centímetros cúbicos. En total, 186.228. Le siguen camionetas de alto cilindraje, 54.711. En tercer lugar, 15.395 autos de más de 2.201 centímetros cúbicos. Y 13.365 motos de más de 301 centímetros cúbicos. En suma, los vehículos considerados de alto cilindraje corresponden al 10% del total del parque automotor. Si todos ellos son excluidos del subsidio a los combustibles, el ahorro para el Estado sería de alrededor de 36 millones de dólares al año. El cilindraje es, sin embargo, uno de los criterios de exclusión, pues también se propone considerar el número de vehículos y el ingreso mensual de sus propietarios. Por lo pronto hay acuerdos preliminares y un pendiente que se arrastra desde el día 1, el mecanismo para hacer efectiva la focalización. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana analiza si acepta o archiva las impugnaciones presentadas en contra de 2 miembros de la terna de la que se elegirá el nuevo Procurador General del Estado. Este martes, en la sesión 38, la moción para archivar las impugnaciones no alcanzó la votación requerida, por lo que se suspendió sin hora definida de reinicio. En caso de ser aceptadas, Juan Larrea Valencia sería el único candidato a este cargo. El Pleno de la Asamblea no logró tratar el veto a la Ley de Comunicación enviado por el Ejecutivo. La sesión se suspendió y se prevé que se retome este jueves. El Parlamento debe tratar el informe no vinculante que elaboró la Comisión de Relaciones Internacionales, el que recomienda allanarse a todas las objeciones hechas por el jefe de Estado a la norma. La primera parte del veto por inconstitucionalidad ya fue aceptada por la Corte Constitucional en su mayoría. La segunda parte es la que deberá resolverse en el Pleno. Ahora escuchen esto, ya hay adictos a las apuestas deportivas en el Ecuador. La ludopatía se esconde detrás de esta actividad en línea que no está regulada. La falta de claridad sobre la que funcionan estas plataformas hace que no exista control en su uso. Dayana Monroy nos explica. ¿Qué tal con todos? Psicólogos, psiquiatras y el mismo Ministerio de Salud Pública confirman ya los casos. En Ecuador, pese a que legalmente las apuestas no existen, los adictos a las apuestas sí. Los juegos de azar están prohibidos en nuestro país, pero los pronósticos deportivos y los casinos en línea funcionan sin ningún problema, bajo un manto regulatorio gris, que si bien les permite estar y en todas partes, para las entidades de control son invisibles. Así de invisibles son también los ludópatas, los adictos a las apuestas deportivas, que cada vez son más en Ecuador. El que se la jugó y aceptó que goleaba a nuestra Colombia. La publicidad es potente. Se viene Qatar y tu apuesta inicia cuando comienzas a creer. Las voces que hablan de ellos también. Y participá por el viaje de tu vida. ¡Bravo, Ale! ¿Cómo esto va a ser una amenaza si está por todos lados y si solo promete éxito? Eso se preguntaba Luis cuando comenzó a darse cuenta que lo de las apuestas deportivas se le estaba saliendo de control. Empecé apostando a lo que es la Copa Libertadores porque me gustaba verla para ponerle más emoción al asunto, digamos así. Así me enganché al mundo de las apuestas deportivas. No dormía para apostar en línea y casi apuesta su carro. Al final reconoció que necesitaba un psicólogo. Comienzas a ver deportes que no has visto en tu vida. Si hay tenis en China, fútbol en cualquier parte del mundo, pero te crea la necesidad de recuperar
lo que has perdido. En total calcula que ha apostado hasta $100.000 y ha perdido al menos 50.000. A Marco este tipo de apuestas, en cambio, le hizo revivir adicciones. Era adicto a jugar en los casinos. Era muy compulsivo. Primero eran pequeñas cantidades, luego comenzaron a aumentar las cantidades. He perdido mucho. O sea, hasta $10.000. Entre 2019 y 2021, el Ministerio de Salud Pública atendió 234 casos asociados a adicciones a juegos, incluyendo apuestas en plataformas digitales y pronósticos deportivos. Pero la cifra podría ser mucho más alta, pues desde el propio Ministerio de Salud sostienen que quienes se encuentran inmersos en estas adicciones, por ser una actividad percibida por la sociedad como menos riesgosa que otras, no reconocen con facilidad que están enfermos. Esta psiquiatra experta en adicciones corrobora que cada vez son más los adictos a los juegos de azar en línea en Ecuador. Es por eso que es una de las adicciones más solapadas, diría yo, que poco se conoce, porque realmente no buscan ayuda en el inicio, sino más bien cuando ya ellos se observa que además han consumido una droga. Por ejemplo, una droga muy asociada es el consumo del alcohol. Y a la vez que consumen alcohol, aprenden a consumir cocaína para quitarse el alcoholismo. Entonces, tenemos aquí una persona con varias adicciones, unas de conducta y otras químicas. La digitalidad crea el escenario perfecto, nos dice Luis, pues puedes apostar a toda hora sin restricción alguna. Lo que pasa es que cuando uno hace transacciones electrónicamente no ve el dinero o no siente la magnitud de lo que ingresa para apostar. Digamos, peor si es tarjeta de crédito. Es algo que no tienes y si lo pierdes vas a tener que pagar luego. Solo necesitas una tarjeta y hasta puedes engañar al sistema y decir que eres mayor de edad. Antes, bueno, por ejemplo, para limitarse para entrar a un casino, por la edad no podían entrar gente muy joven. Entonces ahora hay más oportunidades que los jóvenes tienen mucho acceso, por lo que no hay ningún control. En estas plataformas, luego de las fotos de tus estrellas favoritas que te llaman a apostar, de ofertas de casino, de promesas de dinero fácil, en letras pequeñas, realmente muy pequeñas, dice: si eres menor de 18 años, por favor no ingresar al sitio. Pero ¿quién confirma esto? Nadie. Puede coger una cédula del papá, del hermano que es mayor de edad, una tarjeta de crédito de ellos y se puede registrar en la plataforma y empezar a apostar sin ningún problema. Ingresar a las plataformas de apuestas deportivas es sencillo. Puedes registrarte gratis y apostar desde $1. En Colombia, donde esta actividad sí está regulada, Coljuegos destina parte de los ingresos que deja esta actividad a prevención de adicciones a las apuestas. La realidad de Ecuador es que ni siquiera se sabe cuántas plataformas de este tipo existen, ni cuánto dinero mueven o cuántas personas apuestan. Pues como dijimos antes, esta actividad no está regulada. ¿Y cómo previenes lo que legalmente no existe? El Internet crea ludópatas con mayor eficacia. Según registros que se tienen en países donde las apuestas deportivas y casinos en línea sí están regulados, los ludópatas son cada vez más jóvenes. En España, por ejemplo, 1 de cada 10 personas apuesta. En Colombia, el 60% de la población ha apostado al menos una vez al año. En Ecuador, no tenemos ni idea, pues no hay cifras. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Vamos ahora, amigos, a hacer una pequeña pausa, pero enseguida Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal, está en Panamá, según el expediente del equipo de búsqueda de la policía. Seguimos, amigos. La UNA confirmó la desaparición de 55.000 toneladas de arroz que debían estar almacenadas en una bodega privada. La Fiscalía allanó esta tarde la empresa. El perjuicio al Estado ascendería a los $2 millones. Joana Ramos nos informa. El acto urgente que demoró casi 8 horas en ejecutarse, pero finalmente pasadas las 5 de la tarde, la policía, la fiscalía y las autoridades de la Unidad Nacional de Almacenamiento lograron ingresar a la bodega privada donde, según el contrato, debían estar almacenados 55.000 quintales de arroz. Y finalmente también lo que se esperaba, en el sitio no se encontró el arroz. Escuchemos lo que dijo el liquidador de la UNA, Luis Hernández. Efectivamente, dentro de las bodegas no existe absolutamente nada de arroz.
He agotado todas las instancias de verificación y el producto no se encuentra en la instalación donde se firmó el contrato. Esto sería un perjuicio al Estado de $1.800.000 y según también confirmó Hernández, ya hay un pronunciamiento del dueño de la empresa. Escuchemos. Lo que hemos conversado en su momento, me hizo una llamada telefónica, los abogados me visitaron y simplemente ellos dicen que el producto se encuentra en rotación. Yo tenía que hacer esta actividad para poder agotar todas las instancias de contratación física, que es lo que actualmente lo he hecho. En las próximas horas, luego de una reunión con los abogados de la UNA, se decidirán las acciones legales ante esta desaparición del arroz que forma parte de la Reserva Estratégica Alimentaria del país. Y algo más terrible, un caso de supuesta violación a una joven cadete dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía de Quito podría quedar en el olvido, pues la joven que denunció la agresión habría recibido amenazas y prefirió frenar su pretensión de justicia. El caso está en indagación desde mayo. La denuncia la presentó la madre de la joven Emily, pero desde entonces no ha prosperado. Se trata de una supuesta violación a la joven cadete de 20 años de edad, que el pasado 26 de mayo cumplía su turno de guardia. A la cadete la mandan a hacer una guardia de ronda aproximadamente 2 de la mañana. En una loma es prácticamente intersectada por un policía, porque no era ni cadete ni nada por el estilo, era un policía, un instructor. Este instructor todo encapuchado. Cuenta la madre de Emily que su hija estaba en un lugar lejos de la garita, pero dentro del recinto policial. Ese día se le acercó un sujeto desconocido vestido con el uniforme de fatiga B4, pero sin ningún parche en la chompa. Dice que el sujeto estaba con una tela que le tapaba la cara y la gorra de la policía. La joven contó a su madre y ella, a su vez, cuenta en fiscalía que le ha tomado a la fuerza por la espalda y le ha tenido presionada por el pecho. Le ha tenido las manos y luego ha procedido a violarla. Que todo esto ocurrió en medio de risas, según había contado la cadete. Cuenta la madre de la supuesta víctima que el denunciado le había dicho: si antes no me hacías caso, ahora me vas a hacer caso. Ocurre que la cadete prefirió el silencio por vergüenza y por temor a una sanción por parte de la institución, según la madre. Algo que es confirmado por Christopher Castro, su abogado defensor. Luego, al volver a la escuela, pues ya no quiso y le dijeron que mejor le dan una suspensión a ella y ella se encuentra suspendida. No ha sido dada de baja, pero prácticamente ya no es tomada en cuenta ya que se puso la denuncia. ¿Ustedes han pedido o pidieron en un primer momento acceso a cámaras, videos, para saber quién estuvo cerca de la zona donde estuvo? Absolutamente la escuela dijo que no tiene acceso a eso y que no nos podía colaborar. Castro asegura que la cadete bajó los brazos y prefirió evitar dar pelea en un caso que lo vieron perdido. Le dijeron que no prosiga con la denuncia porque ella no reconoce a la persona y son miles de personas que pasan adentro y que no puede decir cuál fue porque no lo reconoce y no puede decir sí, fue XYZ la persona que me violó. Y es por eso que la escuela superior dijo que no se podía ser responsable y que más vale retire lo que ha presentado. No obstante la decisión de Emily, el caso se mantiene en investigación por parte de Fiscalía, aunque desde el 27 de mayo, día de la denuncia, no se reporte mayor avance. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un informe del equipo de búsqueda de la Policía Nacional que llegó a la Fiscalía revela que Germán Cáceres fue transportado en una embarcación junto con su motocicleta hacia Panamá. La búsqueda de Cáceres se realiza en otros países. Un informe de 3 hojas realizado y firmado por un cabo primero de la Policía Nacional detalla los trabajos de investigación que realizó el equipo de búsqueda que se creó para encontrar a Germán Cáceres en Colombia durante 12 días. Los informes únicamente dicen que inician las reuniones a las 8 de la mañana y terminan a las 7 de la noche, sin decir especificaciones, sin decir datos, sin decir absolutamente nada. Desde el 27 de septiembre que iniciaron estos trabajos de búsqueda hasta el 9 de octubre que terminaron, los informes diarios detallan simplemente que el equipo ha mantenido reuniones diarias con unidades especiales de Colombia, que han realizado entrevistas y que han levantado información. Pero no entregan fotografías, no entregan actividades, no entregan reportes, por lo tanto el único objetivo que era la investigación. Solo sabemos que ya se fue a otro país.
Y ese país es Panamá. El 9 de octubre, un día antes de regresar a Ecuador, el equipo de búsqueda detalla textualmente que tras realizar varias entrevistas a funcionarios del puerto de Bogotá, se enteraron que una embarcación transportó a un ciudadano y a una motocicleta de las mismas características. Pero la Policía Nacional aclara que aún las labores de búsqueda para encontrar a Cáceres continúan y que ese documento fue entregado a los altos mandos policiales y no al expediente que posee la Fiscalía General del Estado. ¿Y cómo se filtra entonces? ¿Cómo llega a parar a la Fiscalía? Bueno, eso va a existir un sistema de investigación interna, pero de nuestra parte nosotros no hemos remitido este informe a ninguna autoridad judicial. Manifiesta que aún la búsqueda en otros países sigue en firme y que hay datos importantes de este expediente que no pueden revelar. Aclaró que investigarán la filtración de ese informe y otros videos que constan como reservados. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Sujetos atentaron contra el vehículo y el domicilio del exfutbolista Frickson Erazo en Esmeraldas. El actual candidato a la alcaldía de la ciudad y su familia descansaban cuando sujetos dispararon el dormitorio en el que se encontraban. Un verdadero clima de violencia se vive en Esmeraldas. La noche de este lunes hubo 3 ataques con explosivos. Uno de ellos al vehículo del exfutbolista Frickson Erazo, actual candidato a la alcaldía. Una camioneta negra que estaba estacionada en los exteriores de su vivienda ubicada en la ciudad de la Nueva Concordia, al sur de la ciudad de Esmeraldas. Sujetos aún no identificados por la Policía Nacional la quemaron. Y también dispararon en 3 ocasiones con dirección a su casa, específicamente al dormitorio en el que el ex seleccionado y su familia descansaban. En las ventanas se observan las huellas de los impactos de bala. Ayer a las 10:20 de la noche sentimos una ráfaga de disparo y luego los vecinos me dicen, vecino, se le quema el carro. Salgo y también mi camioneta estaba incendiándose. Gracias a Dios todos estamos bien. Sabemos de esto, que esto tiene que ver con temas de violencia política. Erazo dijo desconocer con exactitud quiénes estarían detrás del atentado, pues no ha recibido amenazas. Su padre, Rafael Erazo, acudió la mañana de este martes a la Fiscalía Provincial para presentar la denuncia respectiva. Para que se investigue, que la Fiscalía y la Policía lo determinen. Van, nos destruyen la cámara de seguridad, la cámara de vigilancia que tenemos. En el sitio, cabe mencionar, se encontró otro artefacto explosivo de fabricación artesanal sin detonar. La policía no ha dado mayores detalles sobre el hecho, que fue el primero durante una de las noches más violentas que ha tenido Esmeraldas en los últimos tiempos. Poco después, en la misma ciudad se registró una balacera en la que 2 hombres fueron acribillados y uno resultó herido de gravedad. Y posterior a ese evento, se llevaron a cabo varios operativos que permitieron la captura del padre del líder de la banda de los Tiguerones, acusado de extorsión e intimidación. A inicios de mes, más de 20 miembros de esta organización criminal fueron aprehendidos en Esmeraldas, donde opera una fuerza de tarea conjunta creada por el gobierno. En esa subzona, en lo que va del año, se han registrado 411 asesinatos, más del triple de lo contabilizado en el 2021, cuando hubo 103 casos. De hecho, el índice de muertes violentas por día llega ya casi a 3, lo que mantiene aterrados a los ciudadanos. Luisa María Heredia, 24. Un gran operativo de movilidad se ha preparado para la final de la Copa Libertadores en Guayaquil. Parqueos, rutas de buses, taxis y cierre de avenidas ya se han determinado para el 29 de octubre. Desde el sábado 22 de octubre se espera que lleguen un promedio de 50.000 hinchas a Guayaquil, en vehículo o avión, a la espera de la final única de Libertadores a jugarse en el Estadio Monumental el 29 de octubre. Cómo movilizar esta gran cantidad de personas es algo que ya se ha determinado. Empecemos por los taxis. Ya se ha coordinado con los 12.000 que hay en Guayaquil para que todos operen usando la aplicación Un Taxi, algo que se comunicará a los turistas para que escojan unidades solo por esa vía. Además, se ha habilitado un botón de pánico. Nosotros le despachamos ese informe al 911 en 10 segundos y ellos, obviamente, con su tiempo de respuesta, deberán de asignar los agentes. Pero sin duda la mayor planificación se ha dado en cuanto a buses. Para los días previos al partido y para que los hinchas puedan recorrer Guayaquil, se han habilitado 80 buses que estarán plenamente identificados. Tendrán un balón pegado en los 4 lados de los buses. Serán 4 rutas las habilitadas. La primera arrancará desde el Palacio de Cristal, irá hasta el Puerto Santana, se dirigirá al Parque Histórico y finalmente al Huijo Histórico. La segunda ruta saldrá desde el norte, cruzará por el puente Guasanda que une Sauces con San Borondón, irá al Huijo Histórico y luego al Parque Histórico. La ruta Ciudad 3 saldrá desde el Parque Samanes al centro de la ciudad. Y la ruta Ciudad 4 inicia en el Malecón 2000 hasta el Malecón del Salado, irá a Guayarte, Urdesa y Miraflores. La idea es que tengan una frecuencia de cada 5 minutos y tendrán un costo de $1. Y el día clave en la final, el tema cambia.
Las puertas del estadio se abren a las 11 de la mañana y ya desde las 8, 120 buses plenamente identificados realizarán 2 rutas. Una llevará a la avenida Barcelona del lado de Bellavista y la otra del lado de la avenida Portete. No va a haber paso del lado este al lado oeste, o sea, de la PJ hacia Bellavista no va a haber paso. Entonces uno tiene que saber, de acuerdo con la localidad, a qué lado del estadio va a entrar. Los buses estarán identificados con logos que digan Bellavista o PJ para que los hinchas identifiquen el correcto. La avenida Barcelona estará completamente cerrada al tránsito. La recomendación: los vehículos particulares solo podrán estacionar en parqueos ya determinados en la Universidad Católica, Centro Comercial Alban Borja, Centro de Arte y las inmediaciones de la ATM en Ceibos. Luis Alfredo